Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos y análisis de las parejas más icónicas del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. ¿Están listos para un poquito de romanticismo, de esos que te hacen suspirar y querer salir corriendo a buscar tu propio querem o ande? Porque hoy vamos a sumergirnos en un rumor que ha estado incendiando las redes sociales y los corazones de miles alrededor del mundo. Vamos a hablar de un supuesto romance, una serenata romántica, un gesto que podría derretir hasta el corazón más frío, protagonizado por nuestro queridísimo Kerem Bürsin para la encantadora Hande Erçel. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis detallados y por supuesto muchísimo amor. Vamos a desglosar todos los detalles, los indicios, las pistas, si es que las hay, y a darles nuestra opinión más sincera sobre este chismecito jugoso. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta bomba romántica, quiero recordarles a todos que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre sus celebridades favoritas. Denle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El rumor ha estado circulando como la pólvora, alimentado por publicaciones en redes sociales, comentarios de fans y, claro, la ausencia de una confirmación oficial por parte de los implicados, Kerem y Hande. Se dice, se comenta, se murmura que Kerem, impulsado por un amor secreto y una admiración profunda por Hande, habría organizado una serenata sorpresa para ella. Imagínense la escena. Luces tenues, melodías suaves, la voz de Kerem resonando en la noche y Hande conmovida hasta las lágrimas. Uf, se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Ahora bien, ¿de dónde viene este rumor? Pues todo parece indicar que se originó a partir de una publicación en una cuenta de fans muy activa que asegura haber recibido información de una fuente cercana a la pareja. Esta fuente anónima afirma que Kerem, aprovechando un viaje de Hande a un lugar tranquilo y romántico, algunos dicen que fue a la costa, otros a una cabaña en la montaña, incluso algunos sugieren una escapada secreta a París, contrató a un grupo de músicos para que la sorprendieran con una serenata bajo la luz de las estrellas. La publicación iba acompañada de una foto borrosa que supuestamente mostraba a Kerem de espaldas, con una guitarra en la mano, pero la calidad era tan mala que era imposible verificar si realmente se trataba de él. Además, la ubicación de la foto era desconocida, lo que generó aún más dudas y especulaciones. Lo más intrigante es que la foto, al ser analizada por algunos detectives digitales de las redes sociales, parecía tener rastros de edición. ¿Será un intento de desinformación o una simple manipulación de un fan con demasiado tiempo libre? Solo el tiempo lo dirá. Por supuesto, esta publicación desató una ola de comentarios y reacciones entre los fans. Algunos, con la esperanza a flor de piel, se mostraron convencidos de la veracidad del rumor, inundando las redes con mensajes de apoyo y felicitaciones anticipadas. Otros, más escépticos, lo consideraron una fantasía creada por la imaginación ferviente de los seguidores de la pareja, argumentando que ambos actores están demasiado ocupados con sus respectivas carreras para tener tiempo para el romance. Y no olvidemos a los que ya están planeando la boda y eligiendo nombres para los futuros hijitos. La pasión no tiene límites. Pero, ¿hay algo de verdad en todo esto? ¿Podría Kerem Bürsin realmente haber organizado una serenata romántica para Hande Erçel? Analicemos las posibles pistas y los indicios que podrían respaldar esta teoría, y desmintamos también las que podrían contradecirla. En primer lugar, no podemos negar la innegable química que existía entre Kerem y Hande durante el rodaje de la exitosísima serie, Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos en Latinoamérica. Su relación en pantalla era tan creíble y natural que muchos fans llegaron a creer que su amor trascendía la ficción. Las miradas intensas, los roces accidentales, las risas compartidas, todo parecía indicar que había una conexión real entre ellos. Incluso los directores de la serie comentaron en alguna ocasión lo fácil que era trabajar con ellos debido a la química palpable que había en el set. Además, durante la promoción de la serie, ambos actores se mostraron muy cercanos y cariñosos el uno con el otro, tanto en las entrevistas como en las redes sociales. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos. Todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Recordemos las innumerables sesiones de fotos en las que posaban abrazados, las entrevistas en las que se elogiaban mutuamente y los vídeos detrás de cámaras en los que bromeaban y se reían juntos. A como ver una película romántica en la vida real.
Sin embargo, tras el final de la serie, su relación pareció enfriarse. Dejaron de aparecer juntos en público y sus interacciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes. Esto alimentó los rumores de una posible ruptura o distanciamiento. Algunos medios incluso especularon con que el estrés de la fama y las presiones de la agenda laboral habían afectado su relación. Pero, ojo aquí. Que la ausencia de pruebas no significa que no haya nada detrás. Puede ser que Kerem y Hande hayan decidido mantener su relación en secreto, lejos del ojo público, para proteger su privacidad y evitar la presión mediática. Recordemos que la exposición constante a la que están sometidos puede ser agotadora y que es comprensible que quieran tener un espacio para ellos solos, lejos de las cámaras y los flashes. Quizás están siguiendo el ejemplo de otras parejas famosas que han logrado mantener su relación en secreto durante años. Y aquí es donde entra en juego el rumor de la serenata. Si Kerem realmente organizó esta sorpresa romántica para Hande, podría ser una señal de que su amor sigue vivo y que están dispuestos a luchar por su relación, aunque sea en secreto. Un acto de amor puro y sincero que demuestra que no han perdido la esperanza. Además, Kerem es conocido por ser un hombre detallista y romántico. En varias entrevistas ha hablado sobre su gusto por las sorpresas y los gestos especiales. Así que no sería descabellado pensar que él sería capaz de organizar una serenata para la mujer que ama. Recordemos cuando sorprendió a su madre con un viaje a un destino exótico por su cumpleaños. Kerem es un verdadero caballero. Por otro lado, Hande es una mujer que valora mucho el romanticismo y la sensibilidad. En sus entrevistas ha expresado su admiración por los hombres que son capaces de expresar sus sentimientos de manera sincera y creativa. Así que una serenata sería el regalo perfecto para conquistarla. Hande siempre ha dicho que admira a las personas que son capaces de mostrar su vulnerabilidad y que no tienen miedo de expresar sus emociones. Pero como siempre hay que ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción. No hay pruebas concretas que confirmen el rumor de la serenata. Todo se basa en especulaciones y suposiciones. Y ya sabemos cómo son los rumores. Empiezan como una pequeña chispa y terminan convirtiéndose en un incendio forestal. Podría ser que la foto borrosa sea de otra persona, que la fuente anónima no sea confiable o que todo sea una invención de la imaginación de los fans. Es importante recordar que las celebridades también son personas y tienen derecho a su privacidad. No debemos olvidar que detrás de las cámaras hay seres humanos con sentimientos y que merecen ser tratados con respeto. Así que hasta que Kerem o Hande confirmen o desmientan el rumor, debemos tomarlo con pinzas y no dar nada por sentado. Sin embargo, eso no significa que no podamos seguir soñando y fantaseando con la idea de que estos dos tortolitos estén juntos y enamorados. Después de todo, la esperanza es lo último que se pierde. Además, analicemos las posibles agendas de ambos actores. Kerem ha estado inmerso en varios proyectos cinematográficos y publicitarios, viajando constantemente por todo el mundo. Hande, por su parte, ha estado enfocada en su carrera como modelo y actriz, participando en campañas de moda y protagonizando nuevas series. Realmente han tenido tiempo para verse y para planear una serenata secreta. También debemos considerar la posibilidad de que este rumor sea una estrategia de marketing para mantener viva la llama de la pareja y generar interés en futuros proyectos que puedan tener juntos. En el mundo del espectáculo, no es raro que las celebridades utilicen rumores y especulaciones para promocionar sus carreras. Después de todo, la atención mediática es un activo valioso. Pero no perdamos la esperanza. Quizás este rumor sea el preludio de una reconciliación romántica y que pronto veamos a Kerem y Hande juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Solo el tiempo lo dirá. Después de todo, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor? Y más aún si se trata de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Kerem y Hande son una pareja que ha cautivado al público con su carisma, su talento y su innegable química. En resumen, hoy exploramos el jugoso rumor de una serenata romántica supuestamente organizada por Kerem Bürsin para Hande Erçel. Analizamos las posibles pistas, los indicios y las especulaciones que rodean esta historia, pero recordamos la importancia de mantener la cautela y no dar nada por sentado hasta que haya una confirmación oficial. Hemos desmenuzado cada detalle, cada posible indicio y cada rumor que ha surgido en torno a esta historia. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo este chismecito con ustedes. Gracias por acompañarme una vez más en este V.
Viaje lleno de amor, especulaciones y fantasías. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Así que por favor, déjenme saber qué piensan sobre este rumor. ¿Creen que Kerem realmente organizó una serenata para Ande? ¿O creen que todo es una invención de los fans? Los leo en los comentarios. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus sueños. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Ayúdennos a seguir creciendo y trayéndoles más contenido emocionante y entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que el amor los acompañe siempre. Chao, chao. Y recuerden, mantengan viva la llama del amor y nunca dejen de soñar. Hasta la próxima.